Muy buenas, saludamos al pueblo de Dios, a nuestros amigos y seguidores de estos estudios que estamos teniendo de Profeta Menores. Ya hemos dejado atrás varios libros que hemos estudiado de manera superficial, motivándole siempre a que intensifique su estudio en la palabra, que pueda buscar más del Señor. El último de los libros, Oseas, tenía una palabra que era: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Es el libro del conocimiento, el profeta hablando de la infidelidad del pueblo para con Dios. Entonces creo que vale la pena estudiar la palabra. Y aquí estamos, en el día de hoy vamos a abordar el libro de Miqueas. Miqueas realmente es un libro maravilloso, es un profeta tremendamente leal, fiel. Se lo conocía como el profeta de los pobres, ¿no? Su sermón, su mensaje era muy vivido, en experiencia muy propia, denunciando el pecado de Israel y el pecado de Judá. Un hombre que profetizó la destrucción de ambas naciones. A saber, 722 a.C., Samaria, capital de Israel, cae en manos de Sargón II, el imperio asirio, que destruyó totalmente Israel y se llevó cautivo una buena cantidad de personas, palabra que había profetizado en el capítulo número 1, que ahora lo vamos a mirar, el profeta Miqueas. Este hombre también profetizó a Judá, que cae en el 586 a.C., y también fue una profecía cumplida al pie de la letra por este hombre que se lo conoce con su nombre, ¿quién como Dios? ¿Quién como Jehová? ¿No? Es lo que significa el nombre Miqueas. Muy poco se sabe de él, salvo el capítulo 1, pasaje número 1, que nos da una referencia de Moreset, un pueblo no muy lejos de Judá, a donde él pertenecía, y era un profeta contemporáneo de Isaías, que estuvo profetizando también allí en Judá. Así que una trayectoria, y se dice que su muerte fue una muerte en paz, muy diferente a otros profetas, ¿no? Que si hablamos de Jeremías fue muerto a espada, si hablamos de Amós fue muerto a golpes, si hablamos de Isaías, según Hebreo, fue aserrado, y tantos profetas que padecían el maltrato de las personas, ¿no? Es así, la gente no quiere oír palabra de Dios y antes de mirar a Dios se enoja con los hombres que le dan el mensaje. Así que Miqueas describe vividamente lo que acontece en el pueblo de Dios. Yo le voy a dar unos bosquejos, pero someramente hablarle el motivo, ¿no? Y capítulo número 2, pasaje número 2 dice: codician heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Realmente un alto índice de corrupción que había en este pueblo. Por eso se le conoce como el profeta de los pobres, porque según nos relata la historia, recorrió los pueblos, pueblo por pueblo, fue dando el mensaje y dando una palabra muy contundente a los políticos, al ministerio sacerdotal. Entonces aquí se está planteando lo que pasaba en la nación. Había una corrupción tan alta que robaban las propiedades, falseando juicios y con mucho acomodo dentro de la parte judicial para poder sacar las propiedades de las personas. También se nos habla de las condiciones religiosas. Capítulo número 2, pasaje número 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, este es el sacerdocio, yo te profetizaré de vino y de sidra, el tal será el profeta de este pueblo. Fíjese que tenía un índice de corrupción tan grande el pueblo que si le hablaban bien, si era un profeta que sacaba provecho económico, usufructo de las personas, no les interesaba mientras pueda acompañarle en sus malas actitudes. Es la lucha que tenía y el sufrimiento del profeta al ver el sacerdocio en las condiciones que estaba, ¿no?
había mucha injusticia social, mucha deshonestidad, deshonesto, una corrupción profunda en el área del pueblo y de la sociedad, ¿verdad? Así que cuando meditamos en todo el capítulo, quisiera darle una referencia en el día de hoy de todo lo que es el libro. Estamos hablando de varios capítulos, el capítulo 1 al 3 del libro de Miqueas va a hablar del juicio inminente. No va a haber manera de que Dios no tratara con los pueblos debido a lo que estaba haciendo mal. Dios se levanta a juzgar. Esto está en el pasaje 1 al 5, dice la palabra: oíd pueblos todos, está atento tierra, cuando hay en ti Jehová, el Señor desde su santo monte sea testigo contra vosotros. Desde el pasaje 1 hasta el pasaje 5, el profeta está anunciando que se viene un juicio inminente de parte del Señor. Quiero llamar a reflexión a los oyentes, a mis amados hermanos que nos acompañan a través de YouTube, a que evalúe lo que está pasando. Quiero decirle que hay palabra profética en gran cantidad en este tiempo donde se está refiriendo a la Biblia, de cómo Dios está tratando con la humanidad. Creo que no vale la pena mencionarle lo que en este tiempo está aconteciendo en el mundo, mi estimado. Esto no es solamente para la nación argentina, sino todo el mundo está padeciendo una situación económica, una pandemia que está afectando al mundo entero, y realmente estas son noticias de que Cristo viene pronto. Es lo que está planteando el profeta Miqueas, el profeta de los pobres. Hoy en día se lucra, se comercializa de una manera tan brutal, y por eso hay tanta hambre, hay tanta pobreza en el mundo por algunos pseudos dirigentes que de manera mezquina están solamente llevando para sí las ganancias sin importarle lo que le pasa al pobre. Bueno, quiero decirle que como en el tiempo de Miqueas, la palabra sigue siendo vigente. El juicio de Dios está sobre la humanidad o sobre las personas que están haciendo mal a tanta gente. Así que a partir del pasaje número 6 al 9 habla de la severidad del juicio contra Samaria. Samaria tenía una particularidad que era justamente la idolatría, que está condenando el profeta Miqueas. Leeré un texto bíblico, si no nos dará el tiempo para tratar cada uno de los capítulos. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viña, derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y literalmente, cuando vino Sargón II, el rey asirio, destruyeron totalmente, dejaron devastada la famosa ciudad de Samaria, que aparentemente nunca iba a caer, realmente cayó. No hay nación que no caiga cuando el dictamen de Dios está sobre esa sociedad. Después vamos a mirar el libro de Nahum, cuando todo el mundo pensaba que nunca iba a caer este imperio, sin embargo, bajo el juicio de Dios cayó. Así pasó con Samaria, así que desde el pasaje 6 al 9 habla de la severidad, cómo Dios es severo en el juicio hacia esta tierra. A partir del pasaje número 9 al 13 se nos relata la captura de las ciudades de Judá. Esto ya está hablando del avance que viene de los asirios. Asiria no fue la que destruyó a Judá, pero sí tomó ciudades, porque una vez que destruyó Samaria, bajó hacia el sur, y muchas ciudades, hasta Moreset, prácticamente la tierra de Miquea, se fue subyugada por los asirios, palabra que está diciendo el mismo profeta Miqueas. Entonces esta es la condición espiritual del pueblo al cual el Señor está sentenciando. Pasaje número 3 dice: uncid el carro, bestias veloces o moradores del Laqui, que fuiste principio de pecado, a la hija de Sión, porque en vosotros se hallará las rebeliones de Israel. Es decir, es una condenación a vida, no solamente para ellos, sino para aquellos que estaban haciendo un atropello sobre la vida humana.
Capítulo 2 es la causa del juicio inminente, porque como siempre decimos, cuando Dios habla, primeramente da el diagnóstico, y aquí da el diagnóstico de lo que va a acontecer. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto pasa en el pueblo, y como consecuencia de eso, ahora en el capítulo número 2 va a explicar el Señor el motivo, ¿no? La primera condena que hay está en el pasaje 1 al 2 del capítulo 2 y es justamente a los caudillos ricos, ¿no? Paralelamente, si recordamos al apóstol Santiago, él dice, vamos ahora rico a aullar, ¿no? Porque clama el jornal del asalariado en las calles. Y esto es algo que aconteció en aquel entonces y Dios estaba enjuiciando a la gente, ¿no?, que oprimía a los pobres, justamente a los ricos. Dios tenga piedad de aquella gente que hace esclavo de las personas, que martiriza, y como hemos visto a través del profeta Amós, a través del profeta Joel, cómo por poco venden al obrero. Bueno, aquí está la palabra dada, que el juicio de Dios viene contra los ricos que han hecho este desastre sobre la humanidad de Judá. Y por el otro lado, pasaje 3 y 5 del capítulo 2, Dios ve la maldad de ellos. Dice el pasaje número 3 al 5, por tanto, ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Es decir, en otras palabras, este juicio inminente dictaminado por Dios va a caer sobre esta gente. Así que, mi estimado, a reflexión, ¿no? Dios ve la maldad, Dios observa, Dios oye y no tendrá por inocente al culpable, dice el profeta Nahum. El versículo número 4, Dios oye el lamento de los oprimidos, porque aquí dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, de todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos y lo dio a otros. Es decir, Dios está oyendo al pueblo, la opresión, entonces Dios va a sacar y va a entregarle a los pobres. Bueno, espero que así pueda cumplirse también en este tiempo. Así que en el pasaje número 12 al 13, para adelantar, habla del futuro glorioso, porque el juicio se declara, se dice por qué, pero después viene la tercera parte de la obra de Dios, que siempre Dios restaurará. Lo hizo con Israel, lo hizo con Judá, lo hizo con usted, lo hace conmigo. Ese es nuestro Dios. Siempre restaura. Pasaje número 12 y 13 habla de la restauración. Dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente del resto de Israel, los dos pueblos. Así que Dios promete restauración a pesar de la condenación que Dios pone sobre ellos. Así que subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán por la puerta. Esto es una palabra profética. No es más que nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la puerta, según dice el libro de Juan. El Evangelio de San Juan dice, yo soy la puerta. Dice él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí nos encontramos en este cuadro maravilloso. Capítulo número 3, vamos a encontrarnos la acusación contra los dirigentes. Hay una acusación muy fuerte contra la dirigencia, ricos, religión y dirigentes. A los caudillos de la vida civil, esto está del pasaje 1 al 4, por la perversión moral que hay, esto lo dictamina en el capítulo número 3 de este libro apasionante. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, es una condena sobre aquel dirigente que le gusta más la práctica de lo malo que de lo bueno, ¿no? Esto dice el profeta Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Lo vemos en la historia de los gobiernos, de los dirigentes en este tiempo. Así que hay una acusación. Pasaje 5 al 8, los líderes religiosos son acusados de falsedad. Del 5 al 8 habla de la falsedad. Así dice Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer.
tenga cuidado con estos pseudos pastores, obreros, apóstoles que se levantan en este tiempo y por codiciar la plata, el diezmo, la ofrenda de la gente, le profetizan una palabra como que todo está bien, y esa persona necesita más que recibir una palabra de cambio, necesita una palabra de arrepentimiento, de convicción y de vivir una nueva diferente en Cristo. Así que hay una falsedad contra los gobernantes, capítulo 3, pasaje 9 al 11, y la profecía de destrucción sobre Judá. Esto está prácticamente en el pasaje número 13. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo. Y así fue, 70 años de cautiverio profetizado por el profeta Jeremías, y clamando el profeta Daniel, logran en el 444 a.C. la diáspora que regresara, pero antes de eso vino el juicio de parte del Señor. Entramos en el capítulo 4 y 5, hay un reinado universal, hay una visión de esperanza, así que el reinado universal de Jehová, aquí es una palabra profética, acontecerá en aquellos tiempos que el monte será la casa de Jehová, es decir, el lugar donde la gente va a ir a adorar a Dios. Esto es profético al tiempo del milenio y en el tiempo del fin. Todo esto está en el capítulo 4, capítulo número 5, y prácticamente cuando entramos en el capítulo número 6, la controversia de Dios contra Israel. Dice, oí esto, dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados, ¿no? Hay una palabra de lo que Dios ha hecho y aún la misma naturaleza se la llama como testigo. Muchas veces se utiliza estos símbolos, ¿no?, como testigo delante de Dios, diciendo, miren los montes, escuchen el juicio sobre la nación, justificando, ¿no? Y a mí me apasiona el capítulo 6 a modo de devocional, porque quiero decirle lo que dice la palabra referente a lo que pide Dios. ¿Con qué me presentará ante Jehová? Porque la religión plantea sacrificio, la religión plantea hacer cosas, obras, y en realidad el Señor le dice las cosas fundamentales al pueblo, a la iglesia, a través del profeta Miqueas. Le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente, dice, amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas básicas que Dios pide. La palabra hacer misericordia es un sinónimo que significa ser solidario, el ser humilde, el poder vivir otro concepto de la vida cristiana o de la vida que quiere profesar, que conoce a Dios. No es el sacrificio, no es las grandes cantidades de obras que pueda llegar a ser, sino caminar en ser solidario. Esto está dictaminado por el profeta Isaías cuando habla en el capítulo número 51, que Dios nos pide el poder ayunar, Él pide que nos quebrantemos, pero más que eso nos pide que atendamos al huérfano, a la viuda, al desamparado, y palabra que está diciendo aquí el profeta Miqueas, y tomado también en el Nuevo Testamento por los apóstoles y por la iglesia primitiva. Así que, cerrando con el libro de Miqueas, un poco de historia, capítulo 7 va a hablar en adelante de la restauración gloriosa que el Señor hará con su pueblo. Así que el profeta Miqueas es conocido como el profeta de los pobres. Él finaliza el libro, el capítulo 7, haciendo una pregunta, ¿quién como Dios? Y por eso su nombre es ¿quién como Jehová? Así que yo te invito a que puedas repasar el libro de Miqueas y pueda ver este pequeño bosquejo, ¿no? Hay una condenación hacia el liderazgo político, hay una condenación hacia el liderazgo religioso, hay una condenación para la sociedad misma, que es indiferente y que le gusta que le den una palabra que no sea la correcta. Por eso, aún este propio profeta, cuando fue recorriendo pueblo por pueblo, nos dice la historia que por momentos estaba casi desnudo, mostrando lo que estaba padeciendo el pobre. Dios tenga misericordia de la gente que abusa de otras personas. Miramos diariamente cómo lamentablemente la gente toma una situación de señorío sobre el que es pobre, la burla, y creo que Argentina tiene que ser solidaria, tiene que ser un país, y la misma iglesia estoy hablando,
no mire cuando da algo, ayude a las personas. Eso es lo que Dios nos pide, según Miqueas capítulo número 6. ¿Qué es lo que pide de ti Jehová? El amar la misericordia, el practicar la justicia y el andar con humildad delante del Señor. Padre, bendecimos tu nombre en este día. Gracias por este libro enriquecedor. Te pedimos que bendigas a mis amados hermanos y que realmente podamos temerte a Dios, Señor, y cumplir con la palabra. Gracias por siempre, Jesús. Amén. Bueno, quiero decirte que siempre estamos en YouTube, siempre estamos a través de este canal, sencillamente tratando de hacer un repaso, devocionales de los profetas. Es muy largo el poder compenetrarnos en cada libro, pero vale la pena hacer algunos repasos de algo más importante. En la próxima lección vamos a estar tratando el libro de Nahum, un profeta que también es maravilloso, su palabra profética cumplida ciertamente como la palabra de Miqueas. Paz de Cristo.